Yo les quiero compartir algo en esta mañana que he compartido con la iglesia brasileña, y desde que hablamos de esto con la iglesia brasileña, aquí ha estado en nuestro corazón también de compartir con ustedes. Así que eso está en portugués, por esto, si ustedes escuchan ahí alguna palabra que no entienden, alza tu mano, porque já hace rato que não predicamos em espanhol, e sempre quando predicamos em português, hablamos palabritas em espanhol, não? Então, quando estamos praticando em espanhol, também temos direito de falar alguma palavra em português. Assim que, se você não me entende, por favor, alza tu manos e aí está mi intérprete. Eu vou começar tomando algo que dijo o pastor Juan, que apesar de todo lo que ha pasado, a igreja aí está, sim ou não? Apesar de todo lo que ha pasado e apesar de todo este tempo de pandemia, mais de 2 anos, já mais de 2 anos, e apesar de todo esto, hemos estado aí, a igreja ha estado trabalhando, e é exatamente sobre esto que queremos falar. Vamos falar que a igreja não para. Okay? A igreja não para, a igreja nunca parou, aunque com toda a persecução, a igreja nunca parou. A igreja, se tu checas bem em la história, vamos a ver momentos em que a igreja passou por momentos mais difíceis que o que estamos passando hoje, e a igreja não parou, a igreja seguiu adelante. Siempre siguió adelante, porque hay una promesa de Dios para la iglesia. Y cuando nosotros tenemos la promesa de Dios, es lo que nos mantiene, el amor de Dios es que nos mantiene. Acabamos de cantar esto, ¿verdad? Qué bonita canción, no conocía, ¿eh? Qué bonita canción. ¿Sabe? Acabamos de cantar esto, el amor de Dios es lo que nos sostiene. La palabra de Dios es lo que nos sostiene. La promesa de Dios es lo que nos sostiene. Porque cuando estamos delante de situaciones difíciles, la tendencia que tenemos es de ver alrededor de nosotros que todo está difícil. Y desanimarnos también. Pero la iglesia, esto no ha pasado con la iglesia, porque la iglesia podemos pasar momentos de mucha lucha, podemos passar momentos de aflição, pero seguimos confiando em la palabra de Deus. E por esto existe uma promessa de Deus para a igreja. E eu quero meditar contigo exatamente, e vamos a ler o primeiro texto de hoje, Mateus, capítulo 16. Mateus 16, do versículo 13 em adelante. Aí eu estou vendo que tenho 6 minutos e 23 para predicar. É isto, pastor? ¿Es esto que está ahí, Betsa? Mi tiempo. Está 6:23. Tengo 6 minutos y 23, así que apuremos, hermanos, por favor. Mira la promesa de Dios para la iglesia, versículo 3 de Mateo 16. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque estamos delante de tu palabra. Pedimos, Dios, que tu palabra venga a hablar con nosotros, venga a cambiar nuestras vidas, Dios. Estamos aquí contentos porque hemos adorado tu nombre, hemos ofrendado, diezmado, hemos tenido comunión con los santos, pero todavía sabemos que tienes más para nosotros en esta tarde. Habla con nosotros, Señor. Cambia nuestras vidas a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mira, es una promesa que Jesucristo hizo hablando con sus discípulos.
Porque acuérdate que Jesucristo, quando Ele disse isto aqui, Ele não está, digamos, com o foco em lo que as pessoas pensavam sobre Ele. O foco de Jesus não era, ou não lhe interessava tanto saber que era que a multitud estava falando sobre Ele, porque seguramente já estava falando de Jesus, por donde Ele passava. Por isso, então, Jesus, Ele habla com seus discípulos, e esse é um texto muito conhecido da palavra, pero me gusta muito quando Jesucristo pergunta, pero quando chega ao final e Ele pergunta a seus discípulos, e ustedes? Porque mi punto é com ustedes, ou seja, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién soy para ustedes? Porque en este punto Jesús está hablando con los discípulos, porque Jesús sabía de todo, y Él sabía que Él iba a regresar al Padre, y la iglesia tenía que seguir. Así que la iglesia ya no podía parar, la iglesia tenía que seguir, y de esto se trataba. De esto se trató los 3 años que Jesucristo estuvo con sus discípulos. De esto se trató. De esto se trató Jesucristo, el Dios, haberse encarnado hombre y venir a vivir con nosotros, y después, sabiendo que tenía que regresar, que la iglesia tenía que empezar con Él. E de hecho a igreja empieza um pouco antes, porque se vamos a Hechos, vamos a ver que a igreja já empieza com Juan el Bautista. E Juan el Bautista já empieza a anunciar o evangelho, já empieza a dizer, e o primeiro mensagem de Juan el Bautista é: arrepentíos, porque les ha chegado o reino. E quando viene Jesus, Jesus dice lo mismo. E é bem interessante que a igreja que empieza com Juan el Bautista, entonces, Juan el Bautista necesita salir del escenario, pero quando ele sabe que tem que salir, ele já sabe quem vendria para dar continuidade a lo que ele havia começado a predicar. Assim que, quando Juan el Bautista vê a Jesus, vocês conhecem a história, ele disse então: "He aqui el Cordeiro de Deus que quita el pecado del mundo". Então, Jesucristo empieza a trabalhar e empieza a exercer seu ministério. Hasta um ponto que Juan Bautista, em la cárcel, ele manda a seus discípulos a perguntar a Jesus se todo o que estava passando, eres tu ou haveria de vir outro? E aqui eu quero chamar a tua atenção, igreja, por os momentos difíceis que passa a igreja. Juan el Bautista, mira bem, la seguridad que él tiene cuando él dice: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Y Juan dice: "Yo no soy digno siquiera de desatar sus sandalias o chanclas", ¿cómo se dice? Chanclas. Y es lo que él dice: "No soy digno". Ahora, Juan el Bautista, ya seguro de todo esto, pero ahora está pasando un momento difícil. Porque está en la cárcel nuestro amigo Juan, y ya empieza a venir dudas en su corazón. Todos nosotros tenemos. Todos nosotros de alguna manera tenemos dudas, y todos nosotros de alguna manera llegamos a preguntar: ¿esto es de verdad? ¿Esto es de verdad? ¿Es aquí mi lugar? ¿De verdad este es mi ministerio? ¿De verdad Dios me llamó para estar aquí? Porque Juan estava em um momento difícil, e ele então manda as pessoas perguntarem a Jesus: "¿Eres tu ou haveremos de esperar outro?" Jesus disse a ele: "Oye, van e regresen e digam a Juan que todo está passando. Los cojos caminam, los ciegos veem, e o evangelho do reino é predicado". E aqui é o ponto, ou seja, Juan, tu empezaste, a igreja não vai parar, o evangelho vai seguir sendo predicado. Jesus em Cristo então camina com eles, está com eles, come com eles, se divierte com eles, está com eles todo o tempo, los prepara, pero hasta o ponto que Jesucristo então regresa ao Padre, e os discípulos siguen então com a igreja. Por isso nós somos uma igreja apostólica.
Somos una iglesia apostólica, ¿por qué? Porque creemos en la doctrina de los apóstoles y predicamos lo que los apóstoles estaban predicando. Por esto es tan importante cuando nosotros estamos viendo este texto de Mateo, porque Jesucristo aquí entonces, Él pregunta a ellos. Ustedes necesitan entender lo que Jesús estaba diciendo a ellos. Ustedes necesitan entender exactamente esto, que hay una promesa y esta promesa es esta. Mira, yo te digo que tú eres Pedro y sobre gracias hermano, esta pedra edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué pedra? Jesucristo no está diciendo que es sobre la persona de Pedro. No, jamás. Pero Pedro acaba de decir algo increíble. Porque cuando Jesucristo dice, ¿y ustedes? ¿Qué dicen ustedes que yo soy? Pedro, entonces tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Dios encarnado. Tú eres aquel que esperaban, tú eres el Mesías. Ya sabemos que no tenemos que esperar otro porque tú eres. Y Pedro ahora está diciendo eso a Jesucristo, y es exactamente en esta declaración de Pedro que Jesucristo dice. Porque Jesucristo está diciendo, Pedro, por ti mismo tú jamás podrías hablar esto. Porque lo que tú estás hablando ahorita es una revelación que viene del trono de mi Padre. Esta es una revelación, es algo que Dios te ha dado para decir. Es más o menos esto que está diciendo Jesucristo a Pedro. Entonces, edificaré mi iglesia sobre esta declaración, sobre esta verdad edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no van a prevalecer. Pero Pedro, iglesia Trinity House of Hope, momentos difíciles van a venir, tormentas van a venir. Y yo siempre que leo la palabra de Dios o que la estudio, yo no encuentro, pastor Amarelli, yo no encuentro nada fácil. Tendrá que ser todo tan difícil. Tendrá que ser todo tan difícil. No encuentro nada fácil, pero déjame decir algo, que en medio a todas las cosas difíciles que es seguir a Cristo, en medio de todo lo difícil que es ser cristiano en los tiempos que estamos viviendo, yo encuentro un gozo tremendo. Y este gozo es que me da la certeza. Este gozo es lo que me da la certeza de que sí, estamos bien. Vamos bien. Sí, es esto. Él nos llamó para esto. Él nos llamó para dar seguimiento a esto que es la iglesia. Pare usted para pensar conmigo el privilegio que es esto. Pare usted y piensa conmigo la responsabilidad que es esto. Piensa conmigo que todo esto que Dios te ha dado, tu ministerio, tus dones, tus talentos, piénsalo conmigo, es para servir a la iglesia, no puede parar la iglesia. Piensa conmigo que la iglesia no puede parar y la iglesia ha pasado por días de persecución enormes. Si nosotros fuéramos a hablar de los tiempos difíciles de la iglesia, teníamos que regresar a la historia. Y teníamos que ir, por ejemplo, al propio Jesucristo siendo tentado en el desierto por el enemigo. Teníamos que ir ahí y ver que Jesucristo fue tentado. Tú sabes la historia que está allá en Mateo 4, no tenemos tiempo de leer, pero tendríamos que hablar, ya hablamos de Juan el Bautista. Tendríamos que hablar entonces de la persecución de la iglesia, cuando Pablo, ou era Saulo, quando ele perseguiu a igreja. Tendríamos que falar do primeiro mártir da igreja, que foi Esteban, e vocês conhecem a história. Teníamos que falar dessas persecuções, que o próprio Pablo, ele aí estuvo, e diz na Bíblia que Esteban morreu aí, a los pies de Pablo, vendo todo, porque ele estava persiguiendo a igreja. ¿La iglesia parou? Esta é minha pergunta. ¿La iglesia parou por las persecuciones de Pablo?
A igreja não parou. Quando estava Juan el Bautista allá desanimado, preso, a igreja parou? Não parou. A igreja parou quando foi perseguida. A igreja parou em los tiempos que perseguiram, que romperam as Bíblias, que queimaram as Bíblias. A igreja parou? A igreja não parou. Como então, eu me pergunto, e assim eu hice, pastor Juan, e assim eu hice esta pergunta. Assim, em meu momento de oração, eu hice esta pergunta. Eu estava bem enojado com o diabo este dia. ¿Usted se enoja com o diabo? ¿Sí? Não, mas eu estava assim, que se eu lo viera em minha frente, eu lo agarrava e lo... Não te passa isto? Assim? Assim lo veo. Dice que Martín Lutero estava em um momento de tanta fúria contra o diabo, que ele então, orando, e ele sentiu a presença do diabo. E sentindo a presença do diabo, ele tomou a pluma, que não eram como estas, não? As plumas daquele antes, não? Ele tomou a pluma e aventou a pluma, porque ele queria que a pluma le pegasse ao diabo, não? Mas não teve êxito, não? Simplesmente ensujou toda a sua parede, teve que pintá-la outra vez, assim que... ¿Sabe? Porque Pablo explica isso e nos diz que nossa luta é contra um reino espiritual. E que as armas não são carnais. E eu estava nesse dia tão enojado com o diabo que eu lhe perguntei: como tu crees que vas a parar a igreja? Assim, de verdade orei eu este dia, irmãos. Não vas a parar a igreja não vai parar. Nós outros vamos seguir. E eu te digo a verdade, irmão. Há momentos que uno está difícil a coisa. ¿Sabe? E estes dias foram muito difíceis. Nós outros como pastores tivemos que predicar a igreja sem nadie aqui, verdade? Predicava assim, mirando, sim, estão me vendo pela câmera, verdade? Que bueno, não? A igreja não parou. A igreja não parou. Então, mira, se nós vamos falar de los tempos difíceis, tendríamos que chegar então em la palavra de Deus, em el livro de Hechos. Em el livro de Hechos, quando tu chegas aí del capítulo 8 em adelante, de Hechos 8, já empieza dizendo esto. Hechos já empieza dizendo de verdade que havia uma grande persecução, que diz, em aquele dia se desatou uma grande persecução em contra da igreja em Jerusalém. E todos foram esparcidos por las regiones de Judea e Samaria, excepto los apóstoles. Presta atenção comigo aqui, por favor. Um tempo difícil. Pero aqui era um tempo difícil, ¿eh? Se tu crees que estamos vivendo um tempo difícil, aqui se está falando de um tempo que, se tu checas na história, tu vais saber que ser cristiano nesse tempo era declarar-se inimigo de Roma, completamente. Que se tu de verdade mantenias tu palavra que tu eras um cristiano, estavas em risco de ser echado ao Coliseu, e ser echado ao Coliseu para servir de diversão para a multitud que chegava aí. Que tinha que deixar os cristianos correndo e os leones atacando a los cristianos, mientras a gente se divertia por esto. Esto sim era persecução. Esto sim eram momentos completamente difíceis. E quando tu entras, e se tu conheces um pouquinho da história, vas a chegar ao livro de Hebreus, e nós vamos para allá, se temos tempo, porque já melhoraram meu tempo allá, já não são nada mais 6 minutos, já estou melhor, já tenho mais tempo, assim que vocês aguentem-se, por favor. Quando tu chegas a Hebreus, tu vas a entender, meu irmão, que o livro de Hebreu foi escrito, todavia não sabemos por quem, tampouco nos importa, verdade? Porque tu não eres desses que querem saber, que... Sim, uma vez um amigo no trabalho me disse, tenho uma pergunta, pero quem escreveu Hebreu? Meu irmão, não me importa quem escreveu. Não me importa que Deus lo escreveu. Toda a Bíblia foi escrita por Deus.
Entonces, el libro de Hebreos, cuando tú llegas, tú encuentras ahí un capítulo, que es el capítulo 11 de Hebreos. ¿Cuántos conocen? ¿Ah? E neste capítulo, tu vas a ver que há aí algo que os teólogos, estudantes da Bíblia, chamam de la galeria de los héroes de la fé. Já leyeron? Ajá. Sabe que isto foi escrito exatamente em este tempo. ¿Por quê? Para que os cristianos que estavam sendo perseguidos e echados ao Coliseu para servir de diversão para a multitud e que tinham que correr porque eles eram alimentos de los leones. Então, este escritor de Hebreus, ele escreve algo e começa a dizer a esta gente. E começa a dizer a esta gente: mira ustedes, os grandes heróis de la fé del passado. Mira ustedes que sim vale a pena servir a Cristo. Pero como vai entender uma pessoa que vale a pena servir a Cristo se estão divertindo-se comigo e los leones, mientras eu corro de los leones? Difícil. Pero foi escrito em la perspectiva de que eles puderam mirar a los grandes heróis de la fé, a nossos antepassados del Viejo Testamento, e então Hebreus nos dá algumas coisas que eles hicieron. Por esto se diz que é la galeria de los héroes de la fé. Pero quando nós vemos todo esto, nós vemos que esta persecução era tão grande, e aqui está dizendo que muitos se esparcieron. Ustedes leyeron comigo Hechos 8:1 e diz que todos foram esparcidos por las regiones de Judea e Samaria. Pero escúchame bien aqui, ¿qué dice? Excepto los apóstoles. ¿Qué hicieron los apóstoles? Mientras el tiempo que la gente tenía miedo, los apóstoles no apostataron de la fe. Los apóstoles siguieron predicando. Esto fue lo que hicieron estos hombres. Y el diablo pensaba que estaba ganando. Los fue a esparcir. Cada quien para su lado, ellos tienen miedo, gente está muriendo en el Coliseo, ellos son diversión para la multitud, ellos son comida de los leones, yo voy a esparcir uno para allá, otro para acá, y así paramos la iglesia. Qué tonto, ¿no? Entonces, cuando yo estaba orando de esto, me acordé. Qué tonto eres, diablo. Qué tonto eres. A punto de pensar que tú puedes parar algo que empezó allá en el Génesis. ¿O no sabe usted que había una propuesta allá en Génesis 3:15 ya? Ya vi, acuérdate de esto. No puede nada contra la iglesia. El diablo no puede nada contra tu vida, mi hermano. El diablo no puede. Puede atormentar, puede intentar contra ti, pero no puede. No puede. ¿Por qué? Porque hay una promesa del Señor Jesucristo que las puertas del Hades o las puertas del infierno no iban a prevalecer contra de la iglesia de Dios. Y quiero que ustedes vayan conmigo en Hechos, seguimos. Hechos ahí 8, versículo 4 dice: así que los que habían sido esparcidos iban predicando. Escucha bien esto, iglesia, escucha bien esto. Ellos fueron esparcidos con la intención del enemigo de parar la iglesia. Mira lo que hicieron. Ellos iban predicando la palabra. Versículo 5. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía, al oír y ver las señales que hacía. Porque de muitos que tinham espíritos imundos, estes saliam de eles gritando a gran voz. E muitos que haviam sido paralíticos e cojos eram sanados. E havia gran regocijo em aquela cidade. Por esto, a pretensión del enemigo de parar a igreja, Deus la revertió al contrario.
E agora já estão predicando, e agora já estão orando, e agora já está sanando gente, e agora o evangelho está crescendo muito mais. E Deus então me deu este dicho, que é para todo gran tiempo de persecução, Deus sempre tuvo e tiene um plano de expansão. Para todo tempo de persecução que a igreja passou, Deus tuvo um plano de expansão. Assim que para todo tempo difícil que a igreja está vivendo hoje, Deus sigue tendo um plano de expansão. Quantos de vocês puderam expandir um negócio no momento mais difícil de tu vida? A ver. En el momento que você tinha mais dificuldades de entender tu trabalho, não sei, en el momento de crise econômica, tu viste a oportunidade, en el momento que muitos inclusive também pensavam que seria mais difícil, Deus te deu uma oportunidade e tu, em lugar de diminuir ou de ter menos, tu então pudiste ter mais e tu negócio cresceu. E tu vida cristiana cresceu nos momentos mais difíceis que passava você. Porque os momentos mais difíceis de nossa vida são os momentos que nós mais nos acercamos a Deus. E aqui, então, estava passando isto também. Teníamos que falar, se fôramos falar e tivéssemos tempo, de los famosos padres de la igreja. Sim, os padres de la igreja, os conhecidos padres de la igreja. Gente que viveram em um tempo muito difícil. Teníamos que falar de estes padres de la igreja que foram homens usados por Deus em el tempo pós-apóstoles. Pós-apóstoles, estes padres de la igreja foram os homens que eles viveram um tempo de persecução. Se você lê Hebreus, tu vas a ver que del 11, pero del versículo 35 en adelante, tu vas a ver que habla de tortura. Tu vas a ver que homens foram cerrados por meio. Tu vas a ver que habla de que a história habla de que muitos homens morreram em hogatas enormes. Foram mortos aí. Tu vas a ver que estes homens, e poderíamos falar de alguns, não temos tempo, mas se tu conheces a história, se quer conhecer, vá allá e checa, por exemplo, a história de Policarpo de Esmirna. Já escutaram? Checa a história deste padre da igreja para que você veja que era de verdade um momento de persecução em contra da igreja e que tuvo que fazer este homem. Donde foi queimado vivo, e ele já sabia que seria, porque Deus lhe deu uma visão. Ele falou com seus amigos: serei queimado vivo, porque Deus lhe deu uma visão, onde ele era queimado todo, e sua almohada queimava todo a seu alrededor, e ele então depois despertou e disse: eu serei queimado vivo. Então, estamos falando de estes padres da igreja. Policarpo foi um de eles. Tivemos tempo para falar de ele. Agostinho de Hipona foi outro. Pessoas que Deus levantou com uma teologia defendendo o evangelho. Pessoas que influenciaram a vida de los reformadores que veniam depois de eles. Teníamos que falar de Clemente de Roma, de Inácio, teníamos que falar de Justino, de Irineu, de Orígenes, teníamos que falar de esses homens. E teníamos que falar de todos os heróis da fé. Teníamos que checar vida por vida de todos estes homens. Porque quando tu lês a Hebreu 11, e quando tu chegas então aí no versículo 34, vai dizer assim que estes homens, por sua fé, apagaram fuegos impetuosos, evitaram o filo de espada, sacaram forças de debilidade. Escúchame bem esto, irmão.
Los momentos más difíciles de mi vida, de más grande habilidad, foi donde eu saquei mais força para seguir a Cristo. Não é fácil estar em um país onde você não habla o idioma do país e perder todo o que tienes. Não é fácil. Não é fácil tu chegar para tu esposa que está aqui e meus filhos que eram niños muito pequenos naquele tempo. Não é fácil dizer, vamos caminhando à igreja, e era lejosito. E me dijo, não, por que não tomamos um bus, papai? Não, porque caminhando é melhor. Caminhando temos mais tempo para falar, não? Caminhando vamos melhor. Porque não havia dinheiro para pagar o bus. Pero íamos caminhando. E quando eu miro hacia atrás, foram os momentos mais incríveis que tive com meu filho. Quando saliendo de la igreja, por exemplo, empiezo a caminhar, há mexicanos aqui, déjame ver, mexicanos, del DF? Del DF? Oh. Que salíamos caminhando, e a parada do bus estava lejecitos da igreja, também salíamos caminhando porque nós outros, a vezes, isto que passou quando íamos caminhando, quando já vivíamos em Cuernavaca, pero quando vivíamos em DF, na verdade vivíamos em Cuautitlán Izcalli, e íamos ao DF como se chama? Tlalnepantla, íamos allá para a igreja. Então, eu caminhava, e foram os momentos mais incríveis, que meu filho, que tinha Mateus 6, 7, e nunca se me olvida o tempo mais difícil de minha vida, que eu saindo da igreja, regressando à casa, meu filho me pergunta, papá, vai tardar a ser domingo outra vez? Pero mi hijo, hoje é domingo, não? É que já quero que seja domingo outra vez, porque quero regressar à igreja, me dijo. Como vas a olvidar estes momentos? Os momentos de grande debilidade, os momentos de grande dificuldade, os momentos assim, foram que estes homens encontraram forças, e sigue dizendo o versículo 34, se hicieron fuertes em batalhas, pusieron em fuga ejércitos estrangeiros. 35, as mulheres receberam seus muertos mediante ressurreição. Outros foram atormentados, não aceitando o rescate a fim de obter melhor ressurreição. Outros experimentaram vitupérios e azotes, e a mais de esto, prisões e cárceles. Foram apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos al filo da espada, anduveram de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas e de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Que difícil. Agora, escúchame bem, que dice sobre estos hombres a palavra de Deus. Mira lo que dice el versículo 38 sobre estes hombres. Dice assim, de los quales el mundo não era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. E todos estos, escúchame bem, igreja, aunque alcançaram bom testemunho mediante a fé, não receberam o prometido, proveyendo Deus alguma coisa melhor para nós, para que não fossem eles perfeccionados aparte de nós. Está falando de Cristo. Porque com todo isso, eles não vieram a Cristo, pero creíam que Cristo vendria. Creíam em esta mensagem da igreja. E esta mensagem agora está em minha mão e está em tus manos. Que espera você deste tempo difícil? A ver, dime você. Há alguém aqui esperando facilidades? Há alguém aqui esperando que vai ser todo muito fácil? Há algo... Eu não sei que Bíblia estás lendo você, se estás assim. Não sei. Porque a que eu leio está dizendo ao contrário. Está dizendo Jesucristo que nós outros íamos a ter aflições no mundo. Garantia. ¿Quieres problemas? Acepta a Cristo, não? Não é assim. Não é assim. Pero está dizendo que não seriam dias fáceis, nem para mim, nem para você, nem para nadie.
¿Qué es la persecución hoy? Para terminarnos. ¿Qué es la persecución hoy? En tu casa, con tiempo, busca la historia de un hombre para mí que es uno de mis héroes de la fe. Y si tú quieres, busca la historia y vas a encontrar la historia de Dietrich Bonhoeffer. Busca la historia de este hombre, va a cambiar tu vida, vas a ver qué hizo este hombre, cómo Dios lo usó. Después te doy el nombre, porque es muy difícil, ¿no? Un hombre que fue, sabe que Dios cambió su vida. Desde el momento que él leyó Santiago 1:12, que dice: bienaventurado el hombre que permanece firme sobre provaciones, porque cuando hubiere resistido a las pruebas, recibirá la corona de la vida que Dios tiene prometido para los que aman. Y él dijo: yo quiero ser digno de esto. Yo quiero ser digno de esto. Yo quiero ser digno de esta mensaje del Evangelio. Así que a los 21 años de edad, sacó su curso de teología en la Universidad de Berlín. A los 21 años de edad. Y como la iglesia luterana y la iglesia, los muy jóvenes, antes de 25 años, no podían ejercer, él vino a Estados Unidos a vivir. Y vivió en Estados Unidos por 9 meses. Pero en Estados Unidos algo pasó que cambió completamente su vida. Bonhoeffer fue a vivir en una iglesia del Harlem, en Nueva York. Fue a congregarse en una iglesia de gente de pele negra. Y él entonces entendió que él había estudiado teología, pero esta gente vivía un evangelio que él no sabía de él. Porque un amigo le invitó a ir a las comunidades, a ir a evangelizar en la calle y a ir a hacer lo que de verdad la iglesia tiene que hacer. Y él dijo: allá nosotros no hacemos esto. Cuando él entonces regresa a Berlín, estaba completamente cambiado el hombre, hizo una revolución. Fue a dar clases en la universidad, pero él hablaba de una manera diferente, tomó sus alumnos y enseñó a sus alumnos a tener una vida de meditación en la palabra de Dios todos los días, y los alumnos tuvieron su vida cambiada completamente, diciendo: este sí es el evangelio de Jesucristo, este es el evangelio que debe de ser predicado, esta es la iglesia. Bonhoeffer, assim como Policarpo, também foi condenado a muerte e morreu por ser cristiano. ¿Cuál es la persecución hoy? ¿Qué está pasando, pastor, entonces, que tenemos que, cómo nos están persiguiendo la iglesia hoy? Yo quiero terminar con esto. Mira, hay una palabra, ¿estás segura que la palabra me tradujiste bien, amor? Voy a decir aquí, ¿eh? ¿Está bien? ¿Qué es una palanca? ¿Qué es una palanca, Alex? Ah, estabas bien tú, ¿eh? Muy bien. Mira, nosotros decimos que el enemigo hoy en día, vamos ficar de pie, vamos ponernos de pie. Vamos ponernos de pie, ya vamos terminando. Mira, el enemigo sabe que hay 2 palancas que tienen que ser accionadas para que él pueda perseguir a la iglesia hoy. Y esas 2 es lo que impide al enemigo. Estoy hablando de la familia y estoy hablando de la iglesia. 2 puntos. Que si él sabe que se ele vai em contra de la família e destrói uma família, ele está destruindo uma igreja. Porque Trinity House of Hope, este templo grande como estão haciendo, todas estas sillas, todo o que temos, e graças a Deus por lo que temos. E graças a Deus por la estrutura que temos. ¿Sabe que doy mais graças a Deus, hermanos? Que Deus nos ha proveído com toda a suerte de bendiciones e, sabe, estamos renovando toda a igreja em um momento difícil, pero estamos creyendo em la expansão.
Estamos creyendo en la expansión. ¿Sabe? Porque la familia que yo me refiero es que si el enemigo encuentra una manera de destruir la familia de Paola y de Eric y Paola y sus niños, de alguna manera esta familia es menos una familia aquí en la iglesia. Él quiere detener la iglesia, pero él no va a detener aquí. ¿Cómo va a detener esto? No, va a querer en su casa. Él quiere decir a tus hijos, en la escuela, que tus hijos aprendan lo que están enseñando en la escuela. En la escuela, ¿qué están enseñando tus hijos en la escuela? ¿Qué estás viendo usted que tus hijos ven en la internet? Esta es la más grande manera de persecución que el diablo tiene en contra de la iglesia hoy. Empieza en la familia. Nuestras familias que não leem a Bíblia, nuestras familias que não oram a Deus, nuestras familias que não adoram a Deus juntos. É aí que está o problema. Ai, pastor, pero não há persecução, porque nada me põe no coliseu mais e não há leões que correm detrás de mim. Então, não há persecução. Não há persecução. Não há persecução, pero tu hijo vai à escola e eles dizem para ele crer no Halloween. Tu hijo vai à escola e eles dizem para ele que pode escolher ser homem ou mulher. Agora, escúchame bem, igreja. Nós estamos expandindo também, e agora já temos o nosso Kids Church aí, o Church Kids, o Kids Church, eu nunca sei como se diz, na verdade. Como se diz, pastora? Não é Church Kids, Alex? Kids Church. Ok, mas eu nunca sei, na verdade. Então, mira. ¿Por qué estamos teniendo todo esto ahí, hermanos? Para que tú tragas a tus hijos para aprender la palabra de Dios. Ellos vienen con nosotros un día a la semana. Las maestras ahí, nuestra hermana Rubí, ¿quién más está ahí con los niños? Arelbi. Ellos están con los niños una hora. 40 minutos no domingo. Aí en la escuela ellos van todos los días. ¿Quién van a escuchar entonces? La maestra que está diciendo, no puedo decir esta palabra, por favor. Barbaridades para ellos allá en la escuela. Se pasan todo el tiempo con la maestra está diciendo, no, mi hijo, usted sabe si quiere ser hombre, si quiere ser mujer, tú decides. Mira que marihuanada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Es más feo que barbaridades? Barbaridades. Ahora, tu hijo está allá y pasa casi todo el día con la maestra. Y hay otros amigos ahí que también piensan como ellos. Esta es la persecución. Esta es la persecución. La persecución viene en el desánimo que pone sobre tu vida, que tú no puedes participar, por ejemplo, de lo que está haciendo el pastor con los matrimonios. Porque si tú no participas de eso, no escuchas las verdades. Y nosotros, hermanos, sabes que nosotros somos bien tercos y tenemos que escuchar y escuchar y escuchar. Nosotros tenemos que escuchar la palabra. Sabes que la fe, dice Romanos, que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No hay otra manera. Por isso que nós insistimos tanto que venham, que orem, sabe? Eu sei que às vezes parecemos pastores, nossa, meu pastor não abre outra coisa que venha à igreja, que ore. Mas isto é. A persecução está dentro de tu casa. A persecução hoje está aí. Escúchame bem isto. Um amigo me disse, e a niña venia com nós à igreja. A niña venia com nós na igreja portuguesa, verdade? Sim. Y la niña le gustaba la escuela dominical, bien. Tenía un hijo, un hijo también, eran dos hermanos, una niña y un niño. El niño más grande que la niña, pero los dos ahí estaban en la iglesia. Y este matrimonio con muchos conflictos, con muchos problemas, tentamos ayudarles de todas maneras. Y por más de un año estuvimos visitando en su casa y orando y tal. Pero se divorciaron. Y
Y la niña se alejó de la iglesia completamente se alejó de la iglesia. Y esta niña, ella es hija de él, pero no era hija de su esposa, porque él ya venía de su segundo matrimonio. Entonces la hija volvió a vivir con su madre, que no era cristiana, no es cristiana. Esta niña hoy está toda vestida de hombre, completamente. Se viste como hombre, cambió su nombre para hombre. Entonces cuando tú ves esto, tú dices, Dios mío, destruyó la familia. El diablo puede estar feliz porque esta familia, él destruyó la familia. Destruyó la familia completamente. El chavo que ya está grande, ¿cuántos años tiene él hoy? 18 tal vez. No quiere, si tú lo invitas, el último lugar que quiere ir a la iglesia. Y la niña, y la mamá de la niña, habló así con mi amigo. Ella quiere ser hombre. Es problema de ella, no me meto en eso. Ella va a hacer lo que ella quiera. Esta es la persecución hoy. ¿Qué estamos dispuestos a hacer yo y usted? ¿Vamos a dejar que la iglesia se calle? ¿Vamos a parar a la iglesia? ¿Vamos a nos callar? No vamos. Vamos a seguir adelante. Acuérdate de lo que dijo Jesucristo para Juan el Bautista. Los cojos caminan, los ciegos ven. El evangelio del reino está siendo predicado y seguirá siendo predicado. Ese es mi compromiso. Cierre tus ojos. Yo quisiera grandemente que tú hicieras un compromiso con Dios en esta tarde. El compromiso es que, Señor, yo seguiré predicando tu palabra. Yo quiero seguir predicando tu palabra. Yo quiero seguir predicando tu evangelio. Yo quiero seguir trayendo mis hijos a la iglesia. Yo quiero seguir combatiendo el buen combate. Yo quiero seguir en la fe. Yo quiero seguir caminando contigo, Cristo Jesús. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque la iglesia nunca paró y no parará. La iglesia no va a ser detenida. Confiamos en la promesa que viene de tu palabra. Y la promesa dice que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Sabemos que no prevalecerá contra nuestra vida, contra nuestras casas, nuestros hijos, nuestros nietos. No prevalecerá en contra de Trinity House of Hope. No prevalecerá en contra de nuestros ministerios, porque estamos confiados en ti y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor Jesucristo en esta tarde?